Buenas noches, que la paz del Señor esté con ustedes. Gracias por estar conectándose a esta transmisión. Le habla su hermano el pastor Antonio Jiménez Toledo. La paz de Dios esté con ustedes siempre. Pueden seguirnos a través de nuestra página oficial, Centro Cristiano Familiar, Altar de Adoración. Hoy continuaremos con nuestro estudio bíblico que iniciamos el miércoles. Hoy será la segunda parte de las dispensaciones bíblicas. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Gracias. Y vamos a dar inicio, como de costumbre, colocando una alabanza para que todos nos gocemos en la presencia de Dios. Eres dueño de mi aliento, tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Y cuando siento tu presencia, siento que me elevo el cielo desde el fondo de mi alma. Te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Se anhela tu presencia. Amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos. Eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento el cielo desde el fondo de mi alma. Te daré mi adoración. Yo te adoraré.
Adoramos a Dios, hermanos. Gracias a todos los que están conectados. Bendecimos a nuestro hermano Willy de Jesús, allá en Canadá, su esposa Alexandra. Que la paz de Dios esté con ustedes, con su familia. Bendiciones para Elmer, allá en Trujillo. Que la paz de Dios esté contigo, Elmer. Que esté también con nuestra hermana Floria Castillo, con Moisés Castillo, con toda la familia allá en Trujillo. Bendiciones también para nuestra hermana Vanessa Milano, su esposo Francisco, allá en Trujillo, Perú. El Señor bendiga también a nuestra hermana Gloria Jaramillo, allá en Honda, Colombia. También bendecimos a su hija Manuela Jaramillo en Bucaramanga, Colombia. La paz de Dios esté con cada uno de los presentes, cada uno de los que están conectándose a través de estas redes sociales. Bendecimos nuestros hermanos, todos nuestros hermanos en Perú, nuestros hermanos en Colombia, Panamá, Estados Unidos. Bendiciones especiales para Giancarlos Arias. Que la paz de Dios esté contigo, con tu esposa Diana allá en Estados Unidos. Bendiciones para nuestra hermana Merari Martínez Santana, toda la familia Martínez Santana. Que Dios les bendiga de una manera poderosa. Todos nuestros hermanos desde Colombia, que la paz del Señor lo guíe siempre, esté con ustedes. Hoy continuamos y seguimos bendiciendo también a nuestro hermano Aníbal, su esposa Marilyn. Bendiciones para ti, Marilyn Lozano, Aníbal Torres. Bendiciones para Fener en Ibagué también. El Señor esté con ustedes. Nos gozamos de que puedan estar ahí conectados, recibiendo las bendiciones de Dios. Quiero que al iniciar la enseñanza hoy, que es la continuación de la enseñanza que iniciamos, valga la redundancia, el miércoles, sobre las dispensaciones bíblicas. Hoy vamos a entrar en la segunda parte para poder ilustrar mejor los tiempos y cómo Dios ha ido a través de los seres humanos proyectando los tiempos. Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Gracias y vamos a orar. Recuerden que le habla su hermano el pastor Antonio Jiménez Toledo. Que las bendiciones de Dios reinen en sus vidas, en sus casas, en sus familias. Que el Señor les guarde de manera poderosísima. Amén. Vamos a orar. En esta noche vamos a orar para seguir con las instrucciones, enseñanzas bíblicas. Buen Dios amantísimo que moras en las alturas de los cielos, gracias. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar frente a nuestros hermanos en diferentes países, Señor. Conectados, Señor, en Canadá, en Estados Unidos, en Panamá, Perú, Argentina, Brasil, República Dominicana, Colombia, Señor, y en todos los lugares que llegue esta transmisión, que la bendición de tu Espíritu Santo esté sobre ellos, guardándoles, cuidándole, ayudándole, Dios, en estos tiempos que vivimos de tantas pandemias, de tantas dificultades, pero tú, Señor, tienes el control. En esta noche queremos que te glorifiques de manera poderosa, que bendiga a nuestros hermanos, nos bendiga a nosotros como familia pastoral, bajo la instrucción que estamos dando bíblica y basado en lo que tu Espíritu Santo, Señor, nos está ayudando a interpretar, Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el miércoles iniciamos y trabajamos lo que era las primeras tres dispensaciones. Hablamos de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia y cerramos el miércoles con la dispensación del gobierno humano. Gloria al nombre del Señor. Y ahí vamos a continuar en esta noche. Sobre la dispensación del gobierno humano, aproximadamente 25 años después se empezaron a fundar lo que se llamó la Torre de Babel. Según lo que la Biblia nos narra en el libro de Génesis capítulo 11, versículos 7 hasta el 9, esa edificación se hacía con una mala intención de crear o de llegar a una torre que alcanzara hasta Dios,
yo le estuve explicando que las familias o una familia dividida en varios núcleos que quedó para esa época que fue Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, las nueras de Noé. Entonces, de ahí siguió la multiplicación de la humanidad. Y de ahí 325 años después ya había una población muy grande. Esto provocó que se creara ese sistema de esa torre según Génesis 11 del versículo 7 hasta el 9. Sin embargo, la Biblia describe que el Señor confundió los idiomas, confundió las lenguas, es el mejor término que usamos, confundió las lenguas y de ahí en adelante se dispersaron porque no se entendían unos con otros. Y los que ya se entendían entre sí se fueron a un área y de ahí se formaron naciones. Y de estas naciones hubieron diversas culturas que provocaron lo que conocemos como las lenguas o los idiomas. Y esto ocurrió especialmente en esta dispensación. Esto provocó que se crearan gobiernos humanos hasta nuestros días. Están esos gobiernos. Por eso es que usted, en cada nación que me escucha, tiene un gobierno central, un presidente. En algunos países hay unos órdenes parlamentarios, pero la mayoría tienen un presidente y tienen lo que se llama Cámara de Representantes, Cámara de Senado, alcaldes por localidades, por ciudades, por municipios. Esto data de acá, de esas diversas naciones que se crearon para lo que fue en el gobierno humano, perdón, ¿cómo se le llama a esta dispensación? También vamos a continuar ya con la cuarta. Simplemente quería hacerle un análisis de lo que tratamos el miércoles y hoy vamos a continuar con la cuarta dispensación, que es la dispensación de la... Amén. Esta dispensación vamos a tener que irnos a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 1, y va a trazarse sobre la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. Recuérdense que en ese entonces, cuando Dios llama a Abraham, así se llamaba, Abraham, cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, basado en esa promesa. Amén. Entonces el libro de Génesis 12:1 dice, pero Jehová, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Esta particularidad de esta dispensación, aproximadamente Dios da la promesa a Abraham que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas de los cielos y más grande que las arenas de los mares. Quiere decir una descendencia totalmente amplia, muy pero muy grande. Glorificamos a Dios por esto. Sin embargo, hay un dato importante que hay que reconocer. Esta promesa siguió su curso desde Abraham hasta Isaac, hasta Jacob. En Jacob se cumple la bendición, que era lo que Dios dijo, una nación grande y poderosa. La Biblia describe, y algo que me llama que hablamos de Abraham y hablamos de los patriarcas, como se le dicen a Abraham, algo que me llama la atención. La esposa de Abraham, donde Dios había fijado su promesa, así como se llama la dispensación, cuarta dispensación de la promesa, era estéril. Estoy hablando de Sara. Dice la Biblia que Abraham tenía casi 100 años y Sara tenía alrededor de unos 90 años cuando alumbró la promesa de Dios sobre Isaac. Otra bendición que tuvo Isaac es que su esposa Rebeca
que fue su esposa, también era estéril. Y la Biblia describe que Isaac oró por ella para que le permitiera la continuidad de la descendencia y transcurrieron 20 años más después de la oración y Dios miró. Y de ahí entonces nace un par de mellizos o gemelos, como le llamamos mellizos, en el cual estaba Esaú. Amén. Jacob, que era el menor bajo una circunstancia no acostumbrada, entonces Dios da curso a la promesa y en una de esas bendiciones que Dios le dio a Jacob, le cambió el nombre, le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y en Israel fueran benditas las naciones, por eso el término Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En Jacob entonces vino lo que fue las 12 tribus de Israel ya, como hijos de Jacob que se convirtieron en las 12 tribus. Pero la Biblia describe que bajo una circunstancia que ya Dios le había dicho sobre la promesa, el pueblo de Israel llegó a Egipto por medio de la bendición de que José era el segundo, que es una historia hermosa que pronto estaremos quizá analizándola en nuestra vertiente. Y por medio de esta bendición que fue de José ser segundo gobernador después de Faraón, la segunda persona del imperio egipcio. Pero posterior a eso ya Dios había dicho antes que su pueblo iba a ser cautivo en Egipto, pero que de allí él lo iba a libertar. Entonces, esta dispensación llega hasta el libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 19. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, si usted ve el inicio, se va a dar cuenta, Israel en el Sinaí. Sin embargo, en el versículo 25, que ahí justamente que concluye la dispensación de la promesa, dice entonces Moisés del pueblo, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué ahí concluye esta dispensación? Porque va a entrar entonces la quinta dispensación que vamos a analizar. La quinta dispensación, quiero por favor evaluar algunos puntos que tú debes tomar en cuenta que sucedieron en la dispensación de la promesa, gloria al nombre del Señor. Y el primer punto analítico que vemos aquí es de Abraham salir una gran nación que que Dios iba a prosperar físicamente y espiritual. Amén. Un poquito complicada de entender, porque Dios da una promesa a Abraham y esa promesa se convierte en un tiempo, en una esclavitud, pero Dios quiso nuevamente libertarlo. Y recuerden que a veces Dios permite las esclavitudes. ¿Por qué permite esas situaciones? Y que hoy en día, en nuestro tiempo, también se pueden ver situaciones que si usted o yo le fallamos al Señor, cometemos errores, entonces podemos ser víctima de situaciones adversas que Dios le permita al enemigo que ataque su vida o ataque mi vida. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se fueron tras dioses ajenos y paganos y pagaron por esas situaciones, pero Dios en su infinita misericordia siempre está presto para glorificarse como lo hizo con Israel, también lo puede hacer con usted. Entonces, el segundo punto es, Dios haría grande el nombre de Abraham. De hecho, hay son muy sonoros en el pueblo de Dios y en el pueblo de Israel. Hablo del Israel original y el pueblo injerto, que somos los gentiles, que fuimos injertados al pueblo de Israel, el original. Sin embargo, Abraham es uno de los nombres más sonoros, constituido como el padre de la fe, utilizado en algunos términos como el seno de Abraham, representando lo que es la supremacía que posee Abraham. Hebreos, Abraham es algo impresionante, fuera de serie. De hecho, el término que se
utilizó un hebraísmo durante mucho tiempo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entendiendo que en Abraham existió una promesa que ha tomado curso toda la historia y quien le dio esa fue Jesucristo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Amén. También el punto 3, Dios bendecirá a aquellos que te bendicen y maldecirá a aquellos que te maldijeran. Eso fue lo que Dios dijo a Abraham y se ha cumplido sobre toda la historia del mundo. Las personas tienen mucho problema. Han habido presidentes en naciones que han declarado maldiciones sobre Israel y después eso ha vuelto sobre ellos. Y hoy no hay tierra porque ha venido eso. Quizás matar. Fue una promesa. Los que te bendijeren serán benditos. Los que te maldijeren serán malditos. Gloria al nombre del Señor. El otro punto fue que en Abraham iban a ser benditas toda la familia de la tierra y como repito, esa promesa se consolidó en Jesucristo. Y usted dirá, sí, ¿cómo en Jesucristo? Claro, porque Jesús nace y Judá era uno de los hijos de Jacob y se puede tomar en cuenta que esa fue la línea de Abraham, las 12 tribus, y por ahí hubo la bendición que fue del Señor Jesucristo. Por otro lado también, la señal del pacto es la circuncisión. Ahí también quedó instaurado lo que fue la señal de Dios con Abraham, circuncidar a los 8 días al joven o al niño, perdón, al niño que nace. Era una señal de pacto de Dios. Estoy hablando del viejo pacto, amén. Una señal que Dios estableció con Abraham, que 8 días después que el niño naciese iba a ser circuncidado. Este pacto se repitió también en Isaac, se repitió en Jacob, se repitió también en las 12 tribus. También eso es importante tenerlo bien consciente porque es un pacto, el viejo pacto del Señor, que es esta, y de la circuncisión espiritual, que es la del corazón, así se describe bíblicamente. Entonces nosotros como gentiles que vinimos al Señor, entonces nosotros estamos circuncidados, pero del corazón, internamente, porque fue a través de Cristo que llegamos. Una puerta que se abrió y lo vamos a tocar en una de las dispensaciones que continúa posteriormente. Luego entonces, esa dispensación cuando termina, que le dije en Éxodo 19:24, de ahí dio curso a la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley o de las leyes. Recuérdense que esto abarca los 10 mandamientos que Dios dictó, también abarca lo que fueron las 603 leyes, que en total los 10 mandamientos son 10 mandamientos, 603 leyes. Las leyes fueron bajo circunstancias que se dieron, o había un pecado, algo que no agradaba a los humanos, entonces Moisés escribía una ley y era, aunque las leyes escritas son por Moisés, Dios la aprobó en el término del pueblo judío. Podemos verlo en el libro de Éxodo, perdón, capítulo 20, versículo 1 en adelante, los 10 mandamientos. Recuerden, porque estamos viviendo otros tiempos, recuérdense que Jesucristo dijo, no he venido a abolir los mandamientos, he venido a darle cumplimiento y por eso quiero resumir en dos. He establecido que los mandamientos se y 4 con lo divino. Entonces Jesús lo que hace es que lo resume y coloca los mandamientos en dos, lo resume y dice, amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el cumplimiento de los mandamientos y las leyes, dijo el Señor. Sino a darle cumplimiento, eso dice las Sagradas Escrituras. Entonces, este periodo de tiempo, esta quinta
tuvo alrededor de 1500 años. Desde el éxodo, quiere decir la salida del pueblo hebreo que estuvo en Egipto, hasta el, vamos a decir, hasta la crucifixión de Jesucristo. Estuvo esta dispensación llamada dispensación de la ley. Podemos visualizar que esta dispensación, su principal objetivo fue el pacto mosaico, que tiene que ver con lo que le hablé anteriormente, Moisés, con el término de las leyes, con el término de una serie de elementos que cruzaron esto. Ahora, hubieron muchas situaciones que se dieron en ese lapso de tiempo, porque el pueblo del Señor, hablo de Israel, el original en ese entonces, siempre iba tras dioses paganos. A veces habían transculturación en ellos, quiere decir, se dejaban culturizar de otras naciones que adoraban varios dioses, eran politeístas, adoraban a otros dioses y varios, no al Dios verdadero, y muchas veces se dejaron confundir, y cada vez que cometían esos errores, entonces Dios lo entregaba a naciones, y por eso hubieron esclavitud en ese lapso de tiempo, en esos 1500 años aproximadamente que duró esta dispensación. Hubieron varias esclavitudes, varias opresiones sobre el pueblo hebreo, y esto le afectó bastante. ¿Cuándo termina esta dispensación? Con la muerte de Cristo en la cruz. Ya ahí entonces le da la dispensación, que es la dispensación a la que estamos hoy viviendo. Y recuérdese que en los puntos teológicos, le hablé al principio que realmente este periodo de gracia, porque no estuvo estipulado, quiere decir, no estuvo concretizado. Incluso la gracia, quien la abre es Jesucristo. Aunque en el punto analítico, desde cuando el hombre pecó, vuelvo y le repito que se lo dije varias veces, desde cuando el hombre pecó, desde ahí Dios tomó en cuenta que restituir al hombre, volverlo a acercar con él. Y había ese proceso, pero tuvieron que pasar varios procesos. Esto acontece en la conciencia, que cae a la conciencia y comete ese error que lo lleva. Después transcurre la dispensación de la promesa y después dispensación de la ley. Entonces, ahorita que es esta dispensación, que es la de la gracia en la que estamos actualmente, la gracia, en la que para muchas personas se cree que tiene 2000 y pico de años, y no es así. Está casi en 2000 años, casi, no ha llegado. Porque si lo contabilizamos de la muerte de Jesucristo, los anales históricos que dicen las exégesis es que Cristo muere aproximadamente en el año 29 de nuestra era. Es lo que teológicamente se ha concluido, que muere aproximadamente en el año 29 al 30. Entonces, para que pasen los 2000 años completos, tendríamos que estar viviendo en el 2030, 2029, 2030. Estamos casi a 2000 años de la gracia. Ahora bien, esta dispensación es un poco más compleja, se puede decir, porque el único elemento que va a terminar esta dispensación será el arrebatamiento de la iglesia a la presencia del Señor, lo que llamamos las bodas del Cordero. Amén. Porque ese es el único elemento que va a darle culminación a esta dispensación, y él mismo la va a cerrar cuando levante su iglesia a la presencia del Señor. Eso es lo más hermoso. Por eso nosotros estamos viviendo el final, porque la gracia queda dentro de lo que es la semana 69, que va a dar curso a la semana 70, según lo que Dios le reveló al profeta
en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Para que tenga una idea, hermano, Daniel, capítulo 9, versículo 24, en la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo. Amén. Ahí uno de los estudios que hemos dado ya, no por acá, sino en diferentes países e iglesias que hemos pastoreado y estado, sobre las 70 semanas de Daniel, quiere decir semanas de día, días de año, amén. Entonces, cada una de estas semanas representa 7 años. Entonces, esta semana 69 que se detuvo con la gracia, con la dispensación de la gracia que la abrió Cristo, ha sido una semana larga para dar curso al cumplimiento de la última semana, que ahí sí vamos a estar ya transcurriendo lo que el apóstol Dios le reveló para sellar, para terminar la prevaricación y sacar la iniquidad del pecado del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, la Biblia dice en el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente: que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay algo importante que debo decirte, hermano, que me estás escuchando. Dispensación tiene un simple objetivo o un objetivo primordial, es el pueblo hebreo. Sin embargo, esta dispensación de la gracia ya entonces no solamente abarcó al pueblo hebreo, sino que abarcó a los pueblos gentiles por medio de esta palabra. Oigan esta palabra, como se la repito: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos diciendo, basado en ese versículo bíblico, que lo único que garantiza de gracia en la vida eterna del ser humano es confesar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ese versículo nos da la oportunidad de confesarlo, creerlo. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Esa puerta que abrió. Hay diferentes sobre lo que viene siendo el periodo de la gracia, que lo que analizan las grandes exégesis es que termina una se lleve a la iglesia. Hay gente que creen que van a tener segunda oportunidad luego que se cierra el periodo de la gracia, pero yo estoy dentro de los pensadores de que ahorita para los pueblos suramericanos, que usan el término ahorita, y ahora para los que viven en las Antillas, Centroamérica, es que debemos acercarnos a Dios para cuando suene la trompeta podamos volar con Él, porque de ahí adelante, en mi punto es que se abre una dispensación nueva y tiene que ver con la culminación del mundo y tiene que ver con lo que es el pueblo hebreo, amén, el pueblo de Israel, porque hay muchos que no han creído a Jesús. Hay muchos judíos, hebreos en el mundo que están esperando a Jesús. Para ello no ha llegado Jesús. Para ello creen que es un cuento, que es una falacia, que el Nuevo Testamento es un negocio para ellos. Nosotros estamos conscientes que ya Cristo vino,
que ya Cristo murió en la cruz del Calvario, que ya Cristo estableció el orden de la iglesia en esta dispensación, se estableció un orden y un fundamento sobre los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y hago la aclaración, no quiero que me vayan a malinterpretar, pero no es sobre los apóstoles de ahora el fundamento, la iglesia se fundamentó sobre los apóstoles de la época de Jesús. Amén. Los de ahora son enviados, son llamados a predicar la palabra, pero el fundamento es apostólico sobre los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, con sus 12 apóstoles. Esto es lo que la Biblia describe, amén, que ellos simbólicamente servirán como jueces de las 12 tribus. Dice que en cada puerta habrá el nombre de uno de los apóstoles, que es un tema de discusión y análisis, pero así lo interpretamos. Amén. Entonces ellos tuvieron el mérito, primero fueron los primeros después de Cristo, fueron los mártires los que murieron, porque ser apóstol de esa época era ser perseguido por Jesucristo, servir al Señor. Y hay gente que se declaran apóstoles de ahora para que le brinden todo, para que le den todas las comodidades, porque eso creen ellos. Sin embargo, aquellos fueron perseguidos, casi ninguno tuvo una muerte en su cama, sino muerte de todo del Señor, pero para ellos era un honor, una honra, porque estaban haciendo la voluntad del Señor. Para nosotros debe ser un honor y una honra poder también hacer la voluntad de Dios, y si nos tocase morir por causa del Evangelio de Jesucristo, debemos verlo de esa manera. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos también a ver el libro de Gente para ver qué nos dice el libro 12, versículo 16 hasta el 20. Dice la Biblia, Juan 14, 16 al 20, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, porque no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le mandaré y me manifestaré a él. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, amén, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Esto es importante reconocerlo. En el tiempo de la dispensación de la gracia, que se inicia mediante la crucifixión de Cristo y la exhibición públicamente de las tinieblas, lo venció, lo exhibió públicamente al diablo, a sus demonios, y entonces abrió ese periodo de gracia. Pero nos dice, cuando inicia ese periodo, le dijo a los discípulos que se extrapola a nosotros, Él le dice, y no lo dejaré huérfano, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando hablo de esta manera, tengo que recordarle
que cuando habla del fin, y vuelvo y se lo he dicho varias veces, no está hablando de que sea levantada, que el Espíritu Santo la levante a las nubes, entonces ya dejará de existir. No, ese Espíritu Santo continuará porque son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son uno y los tres forman el único Dios verdadero, valga la redundancia. Sin embargo, aquí Él le está diciendo, no lo voy a dejar huérfano, estará con ustedes, pero hay algo importante que es que primero todo lo que se dijo, todo lo que está escrito ahí bajo una inspiración divina. Entonces, cuando lo analizamos, cuando lo leemos, cuando escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo se encarga de traernos la iluminación sobre esas interpretaciones. Aunque hay una ciencia, se puede decir una asignatura que se llama hermenéutica, que es el arte de la interpretación. Hombres recibieron iluminaciones y crearon una serie de puntos que son importantes para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la iluminación viene del cielo. Por eso existen dos términos: el logo, lo que está escrito, y el rema, que es la revelación que viene bajo el logo. A veces en estos tiempos he visto y he oído muchas confusiones sobre sueños que tienen. Yo siempre digo que hay que tener cuidado y soy que creo a todas las cosas de Dios, profecías, sueños, revelaciones, visiones, éxtasis. Yo creo a todo eso y estoy convencido de que sí, porque en la Biblia existen, hemos tenido, otras personas han tenido, pero fe y lo que viene, sea sueños, revelaciones, éxtasis, visiones, tiene que estar basado con una confirmación del Espíritu Santo. Nada puede salirse de ese marco que es la Sagradas Escrituras, porque es necesario comprender que Dios le habló al hombre a través de la amén, de profetas, de hombres de Dios, de apóstoles, de maestros, incluso la visión correcta de Dios para su verdadera interpretación es los dones que proveyó para que la persona tuviera la capacidad en la gracia de poder analizar, y también los ministerios apostólicos, maestro, profeta, pastores y evangelistas a la iglesia en la gracia, y que debe mantenerse firme, estable, segura, como una novia esperando al novio para casarse con ella. Amén. Por eso Él le dice, no podemos despegarnos del Espíritu Santo, siempre tiene que estar con nosotros todos los días hasta el fin, de, en los elementos o en el fruto del Espíritu, en lo que vienen siendo las proyecciones, el consolador, el instructor, nos guía para que no cometamos yerros. Entonces, es bueno que tengamos esta visión. Lo primero es, el Espíritu Santo no mora en templo sucio. El Espíritu Santo no mora que no han creído. Punto para que el Espíritu Santo more sobre una persona es creer en Jesucristo, haberle confesado, reconocerle como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Inmediatamente dice la Biblia que las aguas del Espíritu testamento se hace la transferencia, es decir, de ser propiedad de la tiniebla, nos convertimos en propiedad de la luz, propiedad de Cristo, y vivimos la gracia que el Señor nos ha dejado. Y por ende, en esta dispensación gozamos del de tener al Espíritu, de estar con nosotros, de guiarnos, consolarnos, ayudarnos, prepararnos e indicarnos cómo debemos conducirnos, iluminarnos para recibir las interpretaciones sagradas, bíblicas. Amén.
a través de los maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, a través de los grandes hombres de Dios que recibimos la iluminación y la decimos a la parte que nosotros tenemos del Espíritu Santo de Dios. Es importante saber que nadie sabe la fecha cuando va a cerrar la dispensación de la gracia, porque Jesús cuando estuvo en la tierra dijo que eso solo estaba en la potestad del Padre. Amén. Solamente el Padre era que sabía el día que venía la segunda venida del Señor. También debo aclararle, ya para entrar en la próxima dispensación, que no va a ser hoy porque no me gusta cargar sus mentes. Continuaremos con esta, cerrando la dispensación de la, concluyendo ya con la última dispensación, dispensación del reino. Amén. Sin embargo, quiero decirle que basado en lo que le hablé ahorita de las 70 semanas de Daniel, este periodo de la gracia no estaba estipulado para lo que eran los apóstoles, las iglesias que se levantó, y bajo una interpretación de la semana 69 a la 70 de Daniel, situaciones adversas que vivieron los discípulos, que fue vender todas sus propiedades, negociar rápido todo, porque se entendía que si una semana de Daniel ya Cristo había venido, 7 años después máximo, entonces vendría por segunda vez levantado. Luego, entonces vendría el fin, vendría la dispensación 7, que era la del reino. Pero entonces ahí vino, dentro de esa semana 69, se introdujo lo que fue la dispensación de la gracia que hemos estado hablando, y ya van casi 2000 años que ha transcurrido, y yo creo que va a esperar. Yo no digo que viene hoy ni mañana, él sabe cuándo, único que tiene esa autoridad. Sé que para los que me están escuchando, las oportunidades, si no te has arrepentido, si no te has convertido, están abiertas para que sea compartícipe de la vida eterna que el Señor nos ha brindado. Estamos en el camino del Señor, solo es mantener esperando la